Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Es de verdad una alegría y un gran honor para mí el haber sido invitado a ser parte de este retiro espiritual virtual que está organizando el canal Enfoca tu Fe de mi amigo William Toro en ocasión de sus 10,000 suscriptores. Pues bien, en concreto se me ha pedido tratar el tema de la conversión. Y como ya se conoce un poco mi estilo, que es un tanto frontal, quiero titular a esta charla: ¿Estás convencido, pero no del todo convertido, de cómo eres un mal cristiano y no te has dado cuenta? Sí, ciertamente, título duro, pero en ocasiones necesitamos que nos sacudan, necesitamos que nos interpelen. Por ejemplo, de entre los sacerdotes, predicadores a lo largo de la historia de la iglesia, que los hemos tenido muchísimos y muy buenos, uno particularmente destacado es el santo cura de Ars. Y el santo cura de Ars es alguien que en gran parte utilizaba en sus sermones la diatriba. Esto es confrontar a las personas. Pero esto se hace por amor, porque buscamos la salvación de sus almas. Es por eso. No surge por otro motivo que no sea por el amor. Pero sí, quiero sacudirte. Quiero sacudirte por tu bien, para que puedas realmente perseverar en la fe y en el amor. Y no vayas a quedarte a medio hacer, en una tibieza espiritual. Porque, como explica el propio Jesús en Apocalipsis capítulo 3, si nos encuentra tibios, nos vomitará de su boca. Entonces, hemos de tener cuidado con cómo llegamos al día último. Y nosotros no sabemos cuándo será el día último en nuestra vida. Decimos, después me convertiré, después saldré de este vicio, después saldré de este pecado, después arreglaré esta situación, Dios me dará tiempo, tendré tiempo. ¿Desde hace cuánto te vienes diciendo eso? Entonces, date cuenta que no estás del todo convertido. Vamos a pasar al esquema. Sección 1. La diferencia entre estar convencido y estar convertido. Yo encuentro muchísimos cristianos donde veo claramente que están convencidos, que creen intelectualmente ciertas proposiciones del cristianismo. Incluso varios de ellos defienden ardientemente estas proposiciones en sus redes sociales o diversos espacios. Entonces, ciertamente están convencidos. Pero la pregunta es, ¿en qué medida están convertidos? Vamos a establecer la distinción entre convencimiento y conversión. Entiéndase que esta es una distinción, no estoy hablando de una dicotomía, de una separación o de una tensión. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que son elementos distintos, pero esto no significa que tengan que estar separados. Toda persona verdaderamente convertida tiene que estar también verdaderamente convencida, ¿ok? No podemos separar la vida espiritual de la conversión de la convicción intelectual sobre la verdad, sino que éstas han de ir juntas. Pero igual hay una distinción. Y creo que ya se perfila, pero vamos a precisarla. El convencimiento o convicción es una seguridad de la mente, es intelectual. En cambio, la conversión es un cambio de vida, es existencial. Repito, el convencimiento es una seguridad de la mente. En cambio, la conversión es un cambio de vida. Por tanto, si tú has tenido un cambio de las proposiciones que crees, por ejemplo, antes creías que Dios no existe, ahora crees que Dios sí existe, antes creías que Jesús no es Dios, ahora crees que Jesús es Dios, o antes creías que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo y ahora crees que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, hasta ahí lo que has tenido es un convencimiento y está muy bien, es necesario, pero eso no lo es todo. Lo que se requiere es un cambio de toda tu vida. Nótese que el Señor en el primer mandamiento nos pide amarlo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón.
Si tú estás plenamente convencido, pues simplemente crees a un nivel de mero asentimiento intelectual con toda tu mente. Pero tienes que involucrar toda tu vida, tu alma, tu corazón. Y yo me pregunto, ya ciertamente has cambiado las cosas en las que crees. Por ejemplo, si has tenido un momento de conversión en que antes estabas alejado de la iglesia y hasta tenías ideas en contra de la fe y ahora crees plenamente en la doctrina de la iglesia. Pero, ¿qué tanto ha cambiado tu vida? ¿Qué tanto han cambiado tu conducta, tus actitudes? ¿Realmente se ha dado un cambio? ¿Ese cambio es suficiente o ha sido muy pocas cosas? ¿Cambiaste mucho durante unos primeros meses, pero actualmente vives casi como un pagano? Si eso es así, entonces déjame decirte que sí, estás convencido, pero no estás del todo convertido. Y acá hay una dificultad. Yo mismo he experimentado en mi propio proceso de conversión esta distinción entre el convencimiento y la conversión. Yo primero llegué a un convencimiento intelectual, sobre todo con base en la investigación desde el tomismo, de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Llega el, digamos, paquete completo de lo que en ocasiones he llamado la trilogía apologética, ¿no? Esto es una primera fase en donde uno está convencido de la existencia de Dios, luego que Dios ha encarnado en Cristo y finalmente que Cristo ha establecido la Iglesia Católica. Entonces yo llegué a un convencimiento intelectual de eso, pero al mismo tiempo sabía que eso no lo es todo ni es suficiente. Y habiendo yo llegado a un convencimiento intelectual de la veracidad del catolicismo, me embarqué en una reflexión mucho más espiritual de soledad, meditación y oración. Entendiendo meditación, claro está, en el sentido cristiano. Lamentablemente hoy en día religiones orientales o el discurso New Age nos ha robado a los cristianos el término meditación. Meditación es algo que se ha dicho a lo largo de la historia de la espiritualidad cristiana y tiene que ver con centrar nuestra mente en Cristo. De eso se trata. Centrar nuestra mente en Cristo. Es llenar nuestra mente de Cristo. En cambio, bajo la concepción budista de la meditación, se trata como de vaciar la mente. Eso es un absurdo. Desde la perspectiva cristiana, meditar es meditar sobre algo y llenarnos de ese algo, llenar nuestra mente de Cristo, llenar nuestra mente en Cristo. Eso es meditar, tener nuestra mente llena, no vacía. Procuramos vaciarla de las cosas del mundo, pero no para que quede en un mero vacío de un estado tipo nirvana. No, no, no. Sino de lo que hablamos en la iluminación cristiana es de llenarnos de la luz de Cristo en nuestra mente. Entonces, entendido en ese sentido, yo pasé pues por un proceso de meditación, reflexión, lectura espiritual, mucha oración, etcétera, profundizando sobre esto. Y llegué por gracia de Dios, o para ser más preciso con las palabras, me fue dado el 14 de febrero del año 2007, lo que propiamente sería una conversión. Es como que me llenó una cierta luz espiritual, obviamente esto es inmerecido, ¿no? Me llenó una cierta luz espiritual y un convencimiento claro y un entendimiento, no solo un convencimiento externo, sino un entendimiento profundo de que todas las cosas se entendían desde el amor y todo debía vivirse desde el amor y que el amor es el centro de todas las cosas. Y así se operó un cambio en mi mente, en mi corazón, y eso subsiguientemente pues lleva un cambio en mi vida, ¿no? Como una transformación que Dios opera en uno. Entonces, pues ahí tenemos una conversión, ya no un mero convencimiento intelectual, sino una conversión. Sin embargo, esto nos lleva a la sección 2 de la conferencia. 2. La conversión es un camino de toda la vida. Miren, amigos, podemos decir en cierto modo que la conversión es un momento, pero también es un camino. La conversión es también un proceso. Cuando hablamos de conversión, por ejemplo, cuando a mí me piden contar mi testimonio de conversión, suelo hablar de todo un camino con pasos previos, pero que llegan a un punto crucial, que es el que les he referido de forma
muy breve hace 1 o 2 minutos, ¿no? Podría decir que ese es el momento de conversión en mi vida, pero no es que todo esté resuelto allí. Y no es que por eso automáticamente yo estoy plenamente convertido con total seguridad absoluta, etcétera. No, es un camino. Hay un momento real, verdadero de conversión. Y por eso podemos hablar de tal momento puntual en nuestras vidas como nuestra conversión. Pero al mismo tiempo, la conversión es un proceso, se refiere a la vida y la vida transcurre y por lo tanto la conversión es también algo de cada día. Día a día tenemos que estar convirtiéndonos. Si tú hoy día no te estás convirtiendo, es porque no estás caminando correctamente. El que está en el camino del Señor todos los días tiene que convertirse, perseverar en la conversión y muchas veces levantarse también de caídas y aprender y volver y en ocasiones caer y volver a levantarse. Entonces, podemos ver a esto como que hay un primer momento en que una torta se introduce en un horno. Entonces, podemos decir que ese momento es la hora en que se comienza a cocinar la torta, por decirlo así. Hay un conjunto de pasos previos, así como en mi propia historia personal y en tu historia personal hubo un conjunto de circunstancias previas que llevaron a un momento particular de conversión tuyo, lo que llamas el momento de la conversión. Pues bien, eso sería como análogo a meter la torta con todos los ingredientes preparados, ya dispuesta, en el horno. O sea, Dios trabajó algo previo contigo, ¿no? Así como trabajó algo previo conmigo hasta llegar a un punto que llamamos el momento de conversión, ahí nos introduce en el horno. Pero eso no da la torta en el estado final. La torta tiene que estar durante un tiempo en el horno. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahí la masa de la torta tiene que estar durante 40 minutos en el horno y tú la sacas a los 15 minutos? Pues tienes una torta medio hacer que no sirve. Eso no sirve como torta. Se queda medio hacer. Entonces, nosotros tenemos un momento inicial, pero al mismo tiempo estamos a medio hacer. Yo estoy a medio hacer. Yo no soy perfecto. No tengo la plenitud de todas las virtudes cristianas. No he llegado aún a la estatura de Cristo. Estoy a medio hacer. Pero si no persevero y si me separo de este camino, si no persevero en estar en estado de conversión todos los días, es como sacar la torta del horno y se queda a medio hacer. Y eso es muy triste. Entonces, convéncete. Tú también estás a medio hacer. Pero por eso mismo, con la esperanza de llegar a la estatura de Cristo, con la esperanza de que en ese horno seremos plenamente cocinados para el gusto de Dios, tienes que perseverar allí, en ese horno, de esta vida en que Dios nos va transformando, nos va convirtiendo. La conversión es una gracia inicial y al mismo tiempo una gracia que se va extendiendo a lo largo de los días. Pero hemos de perseverar. Como dice Romanos 11:22, mira pues la bondad de Dios para contigo, si permaneces en esa bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. No perdamos de vista entonces este elemento. La conversión es también un proceso. Pero tal vez alguno vendrá pensando, ¿no? Oye, Dante, pero ¿cómo tú te atreves a decir que yo no estoy del todo convertido? ¿Cómo te atreves a decir que simplemente estoy convencido, etcétera? A ver, yo no afirmo que no estés en absoluto convertido. Todos nosotros, pues, en tanto estamos en el camino cristiano, sinceramente, y hemos recibido gracia a Dios, tenemos una conversión. Pero lo que digo es que muy probablemente, no lo digo con certeza, no conozco absolutamente a cada persona que escuche este video, pero lo que sí puedo decir en general es que muy probablemente no estás del todo convertido. Vamos, encontrar a alguien que en esta vida haya llegado a la plena estatura de Cristo
es una cosa particularmente difícil por decirlo menos, ¿ok? Entonces, si tú te crees que ya has llegado, yo te mandaría a tener prudencia. Pero déjame desarrollar en la tercera sección de esta charla algunas señales de que no estás del todo convertido. En cierta medida, como estás a medio hacer, así como yo estoy a medio hacer y yo no estoy del todo convertido y estoy todavía como una masa que está en el horno, pues bien, tú también. Entonces podrás ver algunas partes de tu vida que están, por decirlo así, más o menos cocinadas mejor y otras que están como más crudas. Quiero señalar, por lo tanto, la sección 3. Señales de que estás convencido, pero no del todo convertido. Vamos a ver 5 señales. De seguro pueden haber más, y hay más, pero yo he querido sistematizar estas 5. 1. Hasta el más mínimo viento o rumor intelectual o pseudointelectual mueve tu fe. Como apologista, yo continuamente recibo consultas de personas. Muchos me envían preguntas. Y hay muchos que se llaman a sí mismos cristianos y que han tenido un convencimiento intelectual e incluso un momento de conversión en sus vidas, pero que me vienen así como desesperados de, Dante, resuélveme esta duda de fe, que estoy dudando de la existencia de Dios por este argumento que dijo este ateo que yo vi en un video de YouTube. Y uy, es que si no lo resuelves yo ya siento que pierdo la fe, que caigo. Y resulta que el argumento en cuestión ni siquiera es que sea el gran argumento intelectual o profundo. Muchas veces son argumentos muy superficiales y débiles. Y la persona no se ha preocupado en formarse a fondo, pero ya está en zozobra. Está en zozobra sobre algo tan fundamental como la existencia de Dios. Este caso que estoy ilustrando lo he vivido millones de veces. Bueno, estoy exagerando, pero sí podría decir con cierta seguridad que lo he visto decenas de veces en el tiempo en que llevo como apologista. O sea, personas que vienen con crisis de fe sobre la existencia misma de Dios con consultas. Y que son personas que tú previamente los puedes ver publicando cosas de cristianismo, defendiendo a la iglesia y todo ello. O también se da el caso de protestantes, hay católicos y protestantes en esto, en este tipo de consultas que recibo. Y también hay personas que son simplemente teístas, creyentes, ¿no? Que creen en Dios y tienen una cierta relación espiritual o noción general de Cristo, pero no es que se hayan identificado con catolicismo o protestantismo. Me he encontrado con todo tipo de personas en este contexto, que les vienen dudas intelectuales y le ponen a tambalear su fe, incluso, como digo, en cuestiones tan fundamentales como la existencia de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿realmente están convertidos? Y incluso si han tenido un primer momento de fe real, yo me pregunto, ¿están perseverando? Por supuesto que no. A ver, Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de aquello que no vemos, ¿no? Yo tampoco veo a Dios, yo no lo veo clarito y por eso creo en Dios, ¿no? Yo no tengo una visión directa sobre Dios, pero estoy absolutamente convencido a nivel intelectual y plenamente firme en mi vida, por gracia de Dios, de que Dios existe, de que Dios es. Y yo les suelo poner a estas personas una analogía, porque cuando yo resuelvo ese tipo de consultas de estas personas que vienen con esas dudas intelectuales, me doy cuenta de que el problema no es en el fondo intelectual, porque muchas veces las objeciones o argumentos que traen son de un nivel intelectual muy bajo. Y en varias ocasiones sucede que estas personas que me consultan son personas inteligentes, ¿ah? Varios de ellos son personas inteligentes, personas con capacidad discursiva y argumentativa, pero aún así se envuelven en dudas y pueden perder la fe. ¿Por qué? Porque el problema es espiritual, porque muchas veces no han perseverado en oración o en vida espiritual. Y al no tener una relación personal consolidada con Dios en Jesucristo, pues claro, cualquier viento de doctrina de argumento los pone a dudar. Y yo siempre les pongo esta analogía. Yo les digo, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Yo nunca he tenido dudas de la existencia de mi madre. Puede venir un superfilósofo a darme 800 argumentos de que mi madre no existe y yo no le voy a creer.
porque yo tengo una experiencia absolutamente vívida y certera, una relación personal con mi mamá. Yo sé claramente que ella existe y que me ama. Y es tan absolutamente clara esa convicción de que incluso si yo no estuviese en el momento en capacidad de refutar tal o cual objeción particular de ese superfilósofo que viene a demostrar que mi mamá no existe y que es solo una ilusión, un holograma o una creación del gobierno o cualquier teoría rara, incluso si yo no tuviese un argumento directo para responder en ese momento, no por eso se pondría en zozobra la firme convicción de que mi mamá existe y me ama. Entonces, si tú entras con dudas de fe al más mínimo viento de doctrina, argumento, video de TikTok o de YouTube, es que no estás del todo convertido. Ahora bien, he ilustrado aquí el caso más extremo. Muchos de los que estén escuchando este video dirán, eso no me aplica a mí porque yo jamás he dudado de la existencia de Dios. Ok, pero ¿qué hay con otras proposiciones de la fe sobre Cristo, sobre la iglesia, sobre doctrinas de la iglesia, sobre aspectos del cristianismo o de la Biblia? ¿Mm? Entonces, tal vez no te ha pasado con la existencia de Dios, pero tal vez te pasa con otras cosas. Y muchas veces las cosas que te hacen dudar ni siquiera es que sean argumentos intelectualmente muy poderosos, sino intelectualmente pueden ser tonterías, pero como tu espiritualidad está tan endeble, esas tonterías te mueven. Esa es una señal. Ojo, yo no digo que cada persona que no esté del todo convertido va a tener que tener estas 5 señales que voy a desarrollar. Basta que tengas una de ellas en mayor o menor grado, porque haya cualquiera de nosotros que puede tener esto, solo que en grado pequeño. Hay otros que lo puedes tener en grados más grandes. Vamos a ver otros. 2. Hay áreas de tu vida que no has entregado a Cristo. Si hay áreas de tu vida que no has entregado a Cristo, entonces no estás del todo convertido. Por ejemplo, yo me encuentro un montón de llamados cristianos y muchos de esos pueden haber tenido una experiencia inicial real de conversión y mucho convencimiento intelectual sobre la veracidad del cristianismo, pero muy probablemente hay áreas de su vida que no han entregado a Cristo. Por ejemplo, tu sexualidad. ¿Tú has entregado plenamente tu sexualidad? ¿Lo has puesto todo bajo el señorío de Cristo? ¿O hay en tu vida costumbres persistentes o actos persistentes que no son conformes al estándar de Cristo? Entonces, tú puedes dar muchas caridades y defender la fe en redes sociales y tener un montón de conocimiento intelectual o dirigir un grupo de parroquia o ser el pastor de una denominación protestante, lo que quieras, ¿ok? Puedes tener cualquier posición dentro de la iglesia o de comunidades cristianas, puedes dirigir el ministerio de alabanza o qué sé yo, pero si tu sexualidad en algún aspecto no es plenamente conforme al estándar de Cristo, entonces hay un área de tu vida que no está entregada del todo a Cristo y por lo tanto no estás del todo convertido. Hay otras personas que pueden tener esa área más ordenada, pero ¿qué hay de tus finanzas? ¿El manejo de tu dinero es plenamente conforme a Cristo? Tus decisiones de ahorro, de inversión, de consumo, de ayudar o no ayudar a ciertas personas o ayudar o no ayudar en ciertas causas, ¿es conforme a Cristo? ¿El 100% de tus transacciones monetarias de tu dinero está sometido a Cristo o esa área de tu vida la manejas tú? Y no te has dado cuenta que el evangelio también tiene que iluminar ahí. E iluminar y meter el fuego del evangelio que queme todo lo que sea contrario al mismo. Tal vez esa área de tu vida no está del todo convertida. O el tema político. Tú tienes tus convicciones cristianas, pero luego estás apoyando y defendiendo a más no poder en redes sociales a partidos políticos o convicciones políticas o personajes políticos que no están en línea con una visión cristiana. Y a veces puedes estar poniendo y gastando más tiempo en ese proselitismo político que en hablar de la fe o tratar tu propia vida espiritual o tus responsabilidades para con tu familia. Si gastas más tiempo defendiendo a un político o a un partido o una ideología o un movimiento que en tu vida espiritual, en Cristo o extendiendo la fe, ahí hay un desbalance. Y peor aún, si son movimientos, partidos, ideologías que tienen elementos contrarios a la fe de la iglesia. Si estás en eso, entonces esa área de tu vida, la parte política o de elección política, no la has entregado del todo a Cristo y no estás del todo convertido. ¿O qué pasa
si por ejemplo ya tú eres muy casto y muy recto en tu doctrina y en tus elecciones políticas y en tu gestión del dinero, pero murmuras, andas criticando a todo el mundo, eres ahí el que siempre está en el grupo de parroquia y en todas las devociones y en la espiritualidad y todo eso, y en los retiros, pero murmuras. A cada momento dices, es que ese sacerdote, bla, 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 bla. O, mira, ese catequista, bla, 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 bla. O ese apologista, bla, 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 bla. Y si todo el tiempo te la pasas murmurando, hay un problema. Ahora, este es los casos más extremos, pero piensa tú, ¿no habrá al menos algún grado en tu vida, tal vez en tu sexualidad, en tus finanzas, en tus elecciones políticas o en el manejo de tu lengua que no sea plenamente conforme a Cristo? Si esto es así, entonces no estás del todo convertido. Estarás a medio hacer, lo cual es bueno porque lo peor sería que ni siquiera estemos en el horno. Si estás a medio hacer, si estás en el horno, aunque con imperfecciones, está bien. Pero te advierto todo esto para que perseveres en estar en el horno. No te separes de Cristo. Mantente ahí para que llegues a la plena estatura. Tercero, dudas de Dios apenas pasa algo malo en tu vida. Esa es otra muestra de que estás convencido, pero no estás convertido. O sea, basta que te vaya algo mal, basta que algo no salga como tú querías, un pequeño sufrimiento, o en ocasiones sí, puede ser también un sufrimiento grande, y ya estás dudando de la existencia de Dios, o de la bondad de Dios, o si Dios se preocupa por ti, etc. Cuando en realidad Dios existe, Dios es amor y Dios se preocupa por ti, Dios se ocupa de ti. Pero si dudas de esas cosas, porque te pasa algo malo, porque te pasa algún sufrimiento, porque tuviste alguna decepción, porque el mundo no es exactamente como tú juzgas que debería ser en cada aspecto, y pasas a cuestionar a Dios, a reclamarle a Dios, entonces no estás del todo convertido. Tendrás una convicción, puedes haber incluso tenido en el pasado un momento de conversión, pero al presente no estás del todo convertido. Ese es el punto. Y es mejor que seas consciente para que sepas que tienes que reparar eso. Muchos se fijan en cuán mal están los otros y no se fijan cuán mal están ellos mismos. Y digo esto también por mí, porque yo mismo tengo que ver todas estas palabras que voy diciendo como un espejo frente al cual evaluarme. Y yo tengo que ver entonces de cada uno de estos puntos en qué medida yo estoy plenamente conforme al estándar cristiano y en qué medida no. Y en varios puntos tengo mis fallas, tengo mis alejamientos, tengo mis caídas, tengo mis imperfecciones, tengo mis pecados. Pero prefiero decir en alto incluso las palabras que me denuncian porque uno tiene que anunciar la verdad por amor a los demás. Y así como yo muchas veces he requerido escuchar este tipo de palabras en determinadas prédicas, quiero que las personas que, pues, por alguna extraña circunstancia estén escuchándome a mí sobre esto, puedan también tener esa oportunidad. Vamos al cuarto punto. Cuarta señal. Luchas contra el pecado mortal, pero no contra el venial. Yo estoy harto de que muchas veces me vienen consultas de índole moral y me preguntan, Dante, ¿esto es pecado? Si hago esto, me tengo que confesar. Si hago esto, podré comulgar. ¿Esto es pecado mortal, Dante? En primer lugar, pregunten a su conciencia. ¿Por qué me preguntan a mí? Y la razón por la que digo esto no es porque no quiera yo brindar ayuda, sino porque me parece, no siempre, pero que en varias ocasiones las personas, en lugar de confrontar lo que saben en su conciencia, tratan de buscar a otro simplemente como para que otro decida por nosotros. Hay que ser responsables y confrontar nuestra conciencia. Y si nos falta formar nuestra conciencia, pues formamos más. Y si necesitas consultarle a alguien, por ejemplo, a Dante Urbina o a algún otro, para formar mejor tu conciencia, está bien. Y con gusto yo recibo todas las consultas que tengan que ver con formar la conciencia para dilucidar algo. Pero a mí lo que me fastidia es cuando la cuestión termina en, ¿esto es pecado o es pecado mortal?
Y les pongo el estándar de Santiago 4:17. Dice, el que sabiendo hacer el bien no lo hace, comete pecado. Noten que Santiago no dice, mira, fíjense de no hacer el mal. No, dice que incluso si no haces el bien, cometes pecado. Por supuesto que no debemos hacer el mal, pero lo que estoy diciendo es que la mirada del cristiano tiene que estar en hacer el bien. Y es terrible esa pregunta de, oye, ¿será pecado mortal? Porque ¿saben qué encierra en el fondo esa pregunta? Encierra en el fondo de que si Dante Urbina le dice, no, no es pecado mortal, entonces la persona dice, ajá, como no es pecado mortal, entonces sí lo puedo hacer, así que sí lo puedo hacer, igual no me necesito confesar, ni tengo restricción para comulgar. Eso es algo así como pensar, oye, ¿le puedo clavar unos clavos a Cristo ahí para crucificarlo en la cruz? Y yo digo, no, no puedes, eso es pecado mortal. Bueno, entonces uno dice, bueno, pero ¿puedo hacer algo venialito como picarle con unos alfilercitos en los pies? No es mortal, no es mortal, es venial, es simplemente picarle con unos alfilercitos, nada más. No lo estoy matando, simplemente le estoy picando ahí los pies. ¿Puede uno pensar tal monstruosidad? Entonces, entiendo que por debilidad podamos caer en pecados veniales e inclusive en pecado mortal. Somos débiles, somos frágiles, es cierto. Pero ese grado de conciencia, cometer incluso un pecado venial a conciencia, no debería estar en la mente de un cristiano. Por favor, no estás del todo convertido. Si simplemente buscas alejarte del pecado mortal, pero andas jugando con la posibilidad del pecado venial. ¿Ah? Vamos al quinto estándar. 5. Solo amas a los que te aman. Veo tantos que se llaman a sí mismos cristianos y que tratan muy bien a su grupo amigos, pero si alguien no es de su mismo grupo, ay, cuídate, porque pareciera que no tienen dignidad humana las personas que caen fuera del grupo de uno. Entonces es como que con los de su grupo sí mucho respeto, mucho cuidado, pero si alguien está fuera del grupo de la persona en cuestión, pareciera que están legitimados de hacerle todo tipo de burla, todo tipo de difamación, todo tipo de insulto. La verdad no puedo entender cómo personas que se llaman a sí mismos cristianos actúen así. Me parece terrible. Entiendo que es difícil amar a los enemigos, humanamente es muy difícil. Entiendo que es difícil llevarnos pues del todo bien con personas que tienen diferencias para con nosotros. Yo no digo que sea fácil, pero este camino de conversión, este proceso de conversión no es un proceso fácil, es difícil, porque Jesús mismo nos lo expresó en esos términos. Marcos 8:34, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Es un camino de cruz. Entonces, tiene su dificultad humanamente hablando. Tiene su dificultad, es duro. Pero Jesús también nos prometió una suavidad en eso, porque Él nos asiste con su gracia. Y ese mismo Jesús que nos habló de cargar nuestra cruz para seguirlo, con lo dolorosa que es la cruz, también nos dijo en Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 28, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Ese Cristo que nos llama a cargar la pesada cruz es el mismo que nos asiste con su gracia para que se nos haga ligero. Entonces, si tú estás con tus fuerzas humanas ahí tratando de amar a los demás, no vas a poder, necesitas de la gracia, ¿ok? Pero si tú solo amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene? Como decía Jesús, ¿no? Si solo aman a los que los aman, si solo saludan a los que los saludan, esto lo decía en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, ¿qué mérito tiene? Así también hacen los paganos. Entonces, si tú cristiano tratas mal, denigras a las personas fuera del rango de tu grupo, o de los que te caen bien o de los que te aman, entonces vives como un pagano, eres como un pagano. Porque también los paganos aman a los que los aman y no aman a los que no los aman. Si eres cristiano, tiene que verse en tu vida que también amas a los que no te aman. Esto no significa necesariamente hacer manifestaciones externas. Hay ciertas personas de las que por prudencia tenemos que guardar distancia.
y no podemos así nomás hablar con ellos directamente, por cierta prudencia, por alguna consideración. A nivel privado o a nivel público podemos mantener una distancia, pero al mismo tiempo no debe darse el caso de que lo odies. Ora por él. ¿Oras por tus enemigos? Cristo nos manda. Oren por sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. ¿Tú haces eso? ¿En tus oraciones personales oras por tus enemigos, de verdad? Si no lo haces, entonces no estás del todo convertido. Estos son pues los 5 puntos. Considérenlos ustedes y luego vean en qué medida pueden estar fallando en uno u otro, o todos a la vez en alguna medida. Sección 4. Luces para seguir el camino. Rápidamente, unos textos bíblicos. Filipenses 3 del 11 al 14, dice el apóstol Pablo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Noten cómo Pablo habla de un momento de conversión, porque dice, fui asido por Cristo. O sea, Pablo está claro de que hubo un momento real de su vida en que Cristo lo atrapó. Él fue alcanzado por Cristo, fue asido por Cristo. Pero no porque él haya tenido ese momento inicial de conversión, automáticamente dice, bueno, pues ya está, apaga la luz y vámonos, no. Sino que aunque él reconoce que ha sido alcanzado por Cristo, dice también, no es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En ese momento inicial de tu conversión, Cristo te ha alcanzado. Esa es la justificación inicial. Pero para que tú llegues a la justificación final, el día último, pues hay todo este camino, amigo mío. El propio apóstol Pablo lo reconocía así. Reconócelo también tú. 1 Corintios 11, del 24 al 27. ¿Acaso no saben que de los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, o todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred pues de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha se abstiene de todo, y esto para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de este modo corro, no como a la aventura, de este modo peleo, no como quien da golpes al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No vaya a ser que yo mismo, habiendo enseñado a otros, vaya a quedar reprobado. El apóstol Pablo, que en Gálatas 2:20 decía, Cristo me amó y se entregó por mí, el apóstol Pablo que se había redimido, al mismo tiempo apunta aquí que tiene que ser vigilante y perseverante respecto de su vida espiritual, que la conversión es un camino de todos los días. ¿Para llegar a qué? A lo que nos dice Efesios 4:13, que todos lleguemos a un varón perfecto, conforme a la plena estatura de Cristo. Yo no he llegado ahí todavía, y muy probablemente todavía tú tampoco. En muchas áreas todavía soy un mal cristiano, incluso áreas en las que no me he dado cuenta, y probablemente también tengas áreas en las que eres un mal cristiano y no te has dado cuenta, pero esta conferencia es una ayuda para que te des cuenta. Y también para que yo me dé cuenta. Todos tenemos que mejorar. Proverbios 24:16. El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Entonces, amigo mío, si tú caes, levántate. Que tienes un pecado recurrente en el cual caes, pues levántate. Y si tienes que confesarte muchas veces, de forma sincera y luchando realmente con ese pecado, pues ahí está, sigue luchando. Y Dios, viendo eso, te va a asistir con su gracia. Es más, el hecho de que ya tú puedas querer volver al haber caído es gracia de Dios. Amigo mío, no resistas a esa gracia que te pide volver. Que tú ya has abandonado totalmente la confesión o los sacramentos porque llevas mucho tiempo con un pecado habitual y sigues cayendo en eso y ya dijiste, ya no lucho, ya está, no tiene caso que me confiese, que vaya a la Eucaristía, etc. Hermano mío,
Sería como alguien que diga, oh, ya estoy muy enfermo, así que ya no me tomo la medicina, ya no voy al hospital. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Amigo mío, la iglesia es un hospital para pecadores. Los sacramentos son para ayudarnos. En el caso del sacramento de la Eucaristía, ciertamente no podemos tomarlo estando en pecado mortal. De ser el caso, uno tendría que ir al sacramento de la confesión. Pero el sacramento de la Eucaristía nos fortalece para luchar contra el pecado mortal, luchar a futuro me refiero, no que alguien en presente con pecado mortal comulgue, pero sí nos fortalece para luchar contra el pecado. Cristo en nosotros. Dice Lorenzo Scupoli, este gran escritor católico, en el libro El combate espiritual, capítulo 31. Algo que puede llenar de afanes y de ilusiones es el ponerse plazos para adquirir una virtud o para vencer un vicio o mala costumbre. En esto lo importante no es en cuánto tiempo se consigue la victoria, sino el no dejar de luchar, aunque los éxitos que se van consiguiendo no sean muy rápidos o notorios. Dios no solo premia las victorias conseguidas, sino sobre todo los esfuerzos hechos por obtenerlas. Escuchándome, ¿te has dado cuenta que hay un montón de áreas en tu vida en que eres un mal cristiano? Pues paso por paso, amigo, elige una de ellas. Elige aquella que veas como la principal área en que eres un mal cristiano. Y comienza a luchar contra ese mal. Y no te pongas un plazo de decir, yo voy a romper con esto en 2 horas, o en 2 días, o en 2 semanas. Porque muchas veces te vas a hacer esas promesas y después no lo vas a cumplir. Lo importante es la perseverancia, y perseverancia real y sincera, que te decidas a luchar a muerte contra ese pecado. Y si ese pecado te gana muchas batallas, pues bueno, pero tú has decidido luchar a muerte, es decir, hasta el último día. Y tal vez se da la gracia de Dios de que antes de tu muerte física tú venzas ese pecado. O tal vez mueres luchando. Pero si mueres luchando, no digo que mueras caído, sino si mueres luchando, Dios te da la victoria en Cristo, porque Él ya ganó esa guerra. Podrás perder algunas batallas con caídas, pero persiste en la guerra porque la guerra ya la ganó Cristo. Pero tienes que estar en su bando, y para estar en su bando tienes que luchar contra el pecado. En el otro bando está el pecado. En cambio, si tú te dejas vencer por el pecado, has desertado del bando de Cristo. No desertes, amigo. Que te cuesta muchos días, meses, años, décadas luchar contra cierto pecado, pues bueno, para eso uno es soldado de Cristo, para luchar contra el pecado. Y si te toma mucho tiempo, pues mucho tiempo, porque hay batallas que son duras, pero no dejes de luchar. Quiero hacer una oración final entonces para cerrar esta charla. Oh Señor mío y Dios mío, concédenos llegar a la plena estatura de tu Hijo. Él se hizo como nosotros para que nosotros podamos ser como Él. Oh Señor, con nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar esto, pero rogamos tu gracia. Da gracias especiales a todas las personas que hemos escuchado esta conferencia, porque yo también la he escuchado. Da gracias a todas las personas, gracias especiales a todas las personas que han escuchado esta conferencia y que han ubicado que hay aspectos en sus vidas que todavía no están conforme a la estatura de tu Hijo. Límpianos, Señor, y con el fuego de tu amor, quema todo aquello que no sea conforme a tu voluntad en nosotros. Cocínanos con el fuego de tu amor hasta que seamos plenamente a tu gusto, y que no se dé el caso que nos quedemos a medio hacer. Que el fuego de tu amor nos lleve a la estatura de Cristo Jesús, Señor. Ten misericordia de nosotros. Sí, somos muy miserables y con esta charla nos hemos dado cuenta de muchas miserias nuestras, pero tú ya las conocías, Señor, y ahora que nos damos cuenta nosotros, te pedimos tu misericordia para con nuestras miserias, y así con tu gracia seremos plenamente conforme a Cristo. Concédenos esto, Señor, por favor. Apelamos a tu misericordia. En vista de nuestra miseria, apelamos a tu misericordia. Amén. Listo, amigos. Dios es bueno. Dios te concederá
las gracias que tú necesitas en tu vida para ser conforme a Cristo. Espero esto haya sido de ayuda. Todo está en manos de Dios. Amén.